con nosotros y damos la bienvenida a Luis Carreto. Muy buenas tardes y buenas bienvenido. Tardes, gracias. Y a María Fernández Pino, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manu. Bienvenida también. Y bueno, pues sobre la mesa muchísimos temas. Los que se quedaron pendientes la semana pasada, que nos pusimos a hablar de turismo e intentamos arreglar el mundo, cosa que me pareció fenomenal. Pero bueno, esta semana hay más que hablar porque Fitur ha terminado. Podemos hacer un poco de balance teniendo en cuenta todo lo que hablamos la semana pasada sobre esa Feria Internacional de Turismo, y a eso podemos adosar que hoy por fin se han aprobado las cuentas del IMTUR. Ha sido además con el voto de calidad de la presidencia, es decir, que no ha estado la cosa fácil. ¿Cómo andamos en turismo en nuestra Córdoba? ¿Cómo veis la situación actual? Bueno, el turismo siempre ha sido importante y bueno, normalmente siempre ha sido importante y bueno. Otra cosa es el manejo de las cifras y la utilización de las cifras, que ahí no vamos a estar. Y a propósito de las cifras, hace dos programas, o sea, hace 15 días, me parece que el día cuando hablamos de la calidad del aire, ¿no? Sí, puede ser que estaba aquí. Bueno, pues quiero contar una cosa muy curiosa que me ha pasado. A raíz del programa, alguien que lo vio me llamó por teléfono, localizó mi teléfono y me llamó. Y me dijo que él era del Servicio de Calidad del Aire de Andalucía y que llevaba razón, que los aparatos estaban estropeados y las cifras que habían dado no eran las correctas. Y desde entonces, no sé si hay alguien que pase por la estación, están todos apagados. Mejor apagados que dando falsa información. Pero que nadie se ha hecho eco de esa falsa información después de aparecer a toda plana en los diarios de la ciudad. Bueno, y ya que hablaste con él, ¿de dónde salen entonces los datos que proporcionan que en Córdoba tuvimos el año pasado 55 días de aire con calidad mala? Los aparatos estaban estropeados, no daban las mediciones correctas. O sea, que esa información sale de esos aparatos estropeados. Claro, entonces cuando se dan cuenta de que están estropeados, los apagan, pero no nos hacen saber que todo es verdad, claro, y es que es muy difícil, claro. Es muy difícil. Hemos tenido una información falsa encima de la mesa y ahora no se rectifica. No se rectifica. Bueno, pues para eso estamos nosotros, Luis, gracias por rectificar. Así que, y es curioso porque hoy el venir para acá, que he pasado por delante, uno digo, a ver si lo han arreglado, todavía está apagado. O sea, que lleva... De todas maneras, Luis, odio decir estas cosas porque me sienta fatal, pero es que me estaba acordando de Disraeli cuando decía que existen las mentiras, las malditas mentiras en las estadísticas, con lo cual pues ahí tienes un ejemplo más de que no te puedes fiar de esa maraña de números con los que nos inundan y que al final no quieren decir absolutamente nada. Por ejemplo, hay fue una alerta, perdón Luis, fue una alerta, digamos, sanitaria de que nuestra calidad del aire en una ciudad de tamaño medio, con no demasiado tráfico, que pensamos que todo marcha bien, pues fue una alerta que tuviéramos 55 de los 365 días, una mala calidad del aire. Me pilló en aires más sanos, entonces eso no... Pero es que no era creíble porque en esta ciudad, los que vivimos en esta ciudad, salvo que vivimos en una calle muy estrecha y que haya 7 freidurías, que ya por cierto ya no hay porque la han quitado todas, no se respira, se ve que el aire no, y además no hay boina encima de contaminación, siempre corre un airecillo fresquito. Aquí lo pusimos en duda. Sí, que lo pusimos en duda. Yo lo puse en duda porque acababa de estar en el Mirador de las Niñas y se veía Córdoba y el horizonte, y entonces si hay contaminación, no. Efectivamente hay unas vías importantes donde hay muchísima circulación, pero tampoco podemos criminalizar al coche como si fuera un malvado elemento que hay que aniquilar, porque no es un elemento de desarrollo, en fin, y las investigaciones van para adelante y cada vez los coches son más eficientes en cuanto a la producción de humos de menos contaminación. Yo me compré hace relativamente poco un coche y me encuentro que cuando le voy a echar gasoil tiene 2 tapones y el otro es un aditivo que se mezcla con el gasoil y anula una cantidad de gases que salen. De todas formas, hoy he oído una iniciativa. Hoy he oído una iniciativa, creo que del ayuntamiento, estaba medio dormida todavía con el Yerla, creo que era del ayuntamiento, para a los coches eléctros eximirles del pago de la zona azul, lo cual me ha parecido una muy buena idea, porque así fomentamos el que quien vaya a cambiar de coche se decante hacia los coches eléctricos. El problema de los coches eléctricos, que ya vendrá, que se arreglará mientras más se venda, más deprisa ahí, es las pilas, que duran muy poco, y sobre todo la recarga. La zona de recarga no solo la zona, sino recargar, que no se puede estar 20 minutos esperando a que el coche se cargue, ¿no? Y luego que las baterías duran muy poco, 500 kilómetros, las más eficientes, es poca cantidad. Claro, cada 500 kilómetros tienes que hacer una parada de 20 obligatoria de 20 minutos no, mínima. Creo que es más, entonces
llena. Pero eso se arregla, mientras más vehículos se vendan, mayor investigación hay sobre ese sistema. Y las pilas de hace unos años, que duraban muy poco, etcétera, ahora ya duran 500 kilómetros, ahora son más eficientes, son menos pesadas. Antes pesaba lo mismo que un coche, una pila era un pasajero. Oye, retomando tu tema que has empezado de turismo, sí. Yo diría, creo que donde lo dejé el miércoles pasado, ¿no? Que hemos cumplido con el pronóstico previsto, ¿no? Que todo ha sido fantástico y todo lo hemos hecho fenomenal y que todo muy bien. Yo siempre me acuerdo de un cuplé del Carnaval de Cádiz que hacía un elogio a la ciudad y siempre decía: Cádiz es bonito y la Caleta es bonito y todo es muy bonito, y la calle Sagasta qué bonita que es. Pues exactamente, eso ha sido el balance que hemos podido ver en todos los medios de la presencia de Córdoba en Fitur, pero la realidad se verá a partir de ahora. Si efectivamente se han hecho una labor de campaña que traiga un turismo, y además un turismo que interese a esta ciudad, o seguimos en el mismo sitio, con lo cual, si seguimos en el mismo sitio, por favor, el año que viene ahórrennos la pesadilla de volver a verlo a todos en Fitur con la misma cara y de que vuelvan a hacer el balance de que qué bonita es la Caleta y qué bonita la calle Sagasta, porque de verdad, me temo 13 que años oyendo lo mismo. El pronóstico que el año que viene es todo igual. Sí, estaremos aquí otra vez sentados haciendo lo eso mismo. no va a pasar, Eso no va a María, pasar. Pero me bueno, temo que eso no va a vamos pasar. a ver por si acaso hay En alguna... cualquier caso, sea como sea, y nos guste o no nos guste, o veamos anticuado o no la feria de Fitur, si hay Fitur, hay que estar. A lo mejor tenemos que cambiar el problema la es forma. cómo estar. Exactamente. El problema es cómo estar. Exactamente. Para estar lo mismo que hace 12 años, o sea, ¿no? Para ir para nada, mejor no ir, ¿no? Bueno, al hilo de lo que decía María, sí que ha salido hoy una noticia en medios de comunicación del gobierno local mostrándose encantado por lo bien que ha salido todo en Fitur. Es decir, ellos ya han hecho balance de Fitur y sí que ha salido todo bien. ¿Es cierto que podemos fiarnos de esas declaraciones o hay que esperar a que pasen las semanas y los meses? Yo me hago la pregunta, ¿hay algún gobierno municipal, no es? ¿Que haya dicho lo contrario? Que haya dicho que no ha hecho unas cosas regular, ni siquiera regular? Todo lo que han hecho es magnífico. Magnífico. Sin embargo, la oposición... Y la oposición, para la oposición, todo lo que se ha hecho está mal. A ver, ¿y el ciudadano a quién se cree, Luis? No, a nadie. Ciudadano, A nadie. Bueno, porque es que el problema es que los votamos y salen y ahí están. Y luego no le pedimos cuenta. O los cambiamos. La legislatura que viene vendrán otros. Pero al final no hay espíritu crítico, no hay crítica hacia uno. Se critica a los demás. Es lo que yo siempre digo. ¿Usted por qué siempre vota que no? ¿Porque soy la oposición? Pues no, señor. El equipo de gobierno, el pleno del Ayuntamiento de Córdoba, hay que trabajar al unísono por la ciudad. No solamente... Hombre, además, el grupo que representa al alcalde o al consejo de gobierno. Hay temas de ciudad, igual que hay temas de Claro. Estado, en el cual yo creo que la oposición de este país debía de aprender dónde tiene que estar. No podemos estar siempre en la confrontación permanente. Confrontación porque permanente. Es que es un aburrimiento y no avanzamos. Pues en cualquier Con lo caso, cual- tenemos encima de la mesa los presupuestos que no terminan de cerrarse. Sí. Eso sí que debería ser un documento a elaborar entre todos por igual. ¿Cuál es de ellos? Porque hoy Los tenemos otros presupuestos presupuestos del en lo alto de la ayuntamiento, mesa. los presupuestos A ver, generales ha del surgido uno ayuntamiento. nuevo. Han surgido más, por eso digo. Claro, ahora que estábamos hablando del ayuntamiento, presupuestos Sí. municipales. Es algo que debería elaborarse al unísono, teniendo en cuenta la voz de todos los ciudadanos representados por esos concejales que están en el Pleno, y sin embargo, el gobierno... Exactamente. El Zancadilla gobierno unos a quiere, la otros. oposición no lo deja, y al final esto no termina de cuajar. A mí hay unos presupuestos que me han llamado la atención de lo fácil que han salido, que son los de la Diputación. Han salido presupuestos, ahí hay que descubrirse delante del equipo de gobierno de Y además la en plazo. Diputación, que ha sido capaz En plazo, exactamente. de convencer a la oposición, y la oposición ha sido tan gentil que ha dejarse apoyado unos convencer. presupuestos que no los ha elaborado ellos. Eso es lo que tenía que ser como norma, no la contraria. Entonces, ahora el equipo de gobierno, el equipo de oposición en el ayuntamiento es el mismo que gobierna la Diputación. Sin embargo, la Diputación han hecho unas cosas y ahora en el ayuntamiento hacen la contraria. ¿Eso por qué? Los presupuestos son fundamentales para que ande, De para todas que ande formas, el ayuntamiento. Pues hay que hacer un esfuerzo en sacarlo adelante. El paso previo para la aprobación de los presupuestos es la aprobación de los presupuestos de
de Sí, las de las empresas empresas municipales. Bueno, ¿paso y previo o posterior? No, es previo, es previo. Bueno, Es previo, en este previo. caso sí, es previo, pero en este caso estamos justo esperando eso para Sí. ya aprobar los presupuestos. Sí, pero o sea, fíjate, que lo único que queda es eso. Claro, tú misma hacías referencia a lo que ha ocurrido en el Intur, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es un reflejo de lo que va a pasar luego en el Pleno, no tiene más vuelta de hoja, pero no debía de ser así, yo creo que tenían que preocuparse porque esta ciudad tiene muchos problemas por resolver como para perder el tiempo con esto. Pero Ha lo que- salido muy duramente la Sí. teniente alcalde delegada de turismo criticando a la oposición por lo que ha sucedido en el Intur. Pero de todas formas, luego el ciudadano de a pie no sabe que luego manejan los presupuestos como les da la gana. O sea que el cambio de partidas presupuestarias es corrientísimo. Y llega uno a pensar, dice, bueno, ¿y para qué es tanto esfuerzo en aprobar unos presupuestos si luego empiezan a cambiar y a mover las partidas presupuestarias de un sitio a otro? Y ¿Eso se puede los hacer? desvirtúan. ¿Es legal hacerlo? Sí, es legal. Pero dentro Sí, de un orden, Luis. Dentro de un Existe orden. una intervención, ¿Eh? existe un tesorero, claro. existe un órgano de gobierno. Pero que se puede hacer, y control de hecho gobierno se local. hace. Hay un cambio de partida y se Sí, hace por las pero que no es que circunstancias. cojan las partidas y las No, metan no, en una no, costelera y se cambian todas. no las hacen todas. O sea, obviamente el presupuesto lleva intrínseco lo que es la gobernanza de la ciudad y cuáles van a ser las líneas de actuación. Ahí es donde está el cariz político, en el presupuesto. Pero claro, obviamente cuando una partida o hay una urgencia o cualquier tipo de Hay que urgencia derivar y hay que dinero, derivar o hay que hacer un trasvase o una presupuestario dentro de necesidad, una ¿no? partida a otra, Sí. se hace sin ningún tipo de problema porque está previsto en la ley. Que no es que yo ahora cojo Sí, yo de aquí no. y me lo Eso llevo al otro hay, lado. Hay una norma No. para hacerlo y de hecho Efectivamente. se hace y se utiliza para hacerlo. Bueno, pero en por cualquier eso caso es para urgencias y emergencias, No, pero pero- no para lo que queramos en el momento. No, que incluso No, por, no, un pero- por un cambio de política en un momento que se Claro. a lo mejor tú estás haciendo aplicando una partida presupuestaria en un objetivo y te das cuenta que el objetivo no se está alcanzando lo que tú buscabas con ese presupuesto, sino todo lo contrario. Inmediatamente pues hay que saber rectificar. Eso se llama gestionar y eso se llama gobernar. Y para eso es importantísimo ver las liquidaciones de los presupuestos. Claro. Y esa no Eso es nos la dan. casi más importante Esa que el es propio bastante presupuesto. más importante que el propio presupuesto, porque se aprueba un presupuesto con partida específica de dónde emplear el dinero Y luego no no sabemos sabemos si el dinero se ha empleado tal y como decía el presupuesto o se ha variado. Y ni siquiera si se ha empleado. Bueno, ¿Y hay- por hay qué un no se ha caso- empleado? hay Sí, un porque los caso- excedentes se utilizan los excedentes para luego utilizarlos en otras cosas, ¿no? Hay un caso que es Mi barrio es Córdoba, un tema municipal al que se deriva presupuesto y sin embargo es algo que siempre va renqueando y al final de año sale siempre en medios de comunicación que no se termina de ejecutar todo Pero el eso plan yo previsto. creo que eso es normal porque además es lo más llamativo, ¿no? Que son las infraestructuras. Entonces a todo el mundo nos llama la atención que te calles tenga baches, que se le rompan las farolas, que los jardines no estén cuidados. Es como lo más llamativo, ¿no? Del gobierno municipal. La gente a lo mejor se preocupa menos de participación ciudadana o de educación o de otras áreas. Pero eso sí llama mucho la atención porque es tu calle, no es tu vivir diario. Entonces suele llamar mucho la atención y aparte, todos esos retrasos se deben también a que tienen una parte importante viene de proyectos europeos, de subvenciones europeas. Entonces eso tiene unos plazos, unas justificaciones y una forma de actuar completamente diferente a si es dinero del propio ayuntamiento, que tiene que poner una parte para compensar esos proyectos europeos, ¿no? La cofinanciación, que se llama. Al final son O parte, sea, la cofinanciación, los que son efectivamente. cofinanciados sí, pero si no, no forman parte del presupuesto porque son programas claro, que se acogen, que se acogen. en cualquier momento que salgan los programas. Pero en fin. yo Entonces creo suele que- ser, y ya te digo, además suele ser no solamente lo más llamativo, sino además lo más fácil para una oposición poco responsable, el echarlo en la cara y el echarlo en la prensa y el montar una movida diciendo es que yo hice y ahora ya la han parado y ahora ya no lo van a hacer. No, mire usted, a lo mejor ahora resulta pues que hay que poner proyectos al día, que hay que renovarlos, que hay que hacer otras cosas y no se ve el resultado inmediato, pero yo creo que hay que ser responsable por lo menos, ¿no? Yo que me gusta meter un poquito los dientes, los deditos en los ojos. Lo que yo diría es el Intur, que hemos estado hablando del Intur. Y yo me pregunto si hay necesidad de tener un Intur. Wow, eso es la gran pregunta. ¿No? Es la gran pregunta que tiene una contestación, el que tiene un poquito de memoria histórica como tengo yo, eso fue una consecuencia de cuando se le cortó el cuello a un consorcio de turismo. Bueno, pero es que a mí Había que un le consorcio cambie- de turismo que era un ente donde participaban el ayuntamiento con organismos, ¿cómo se llama esto?, con organizaciones de todo tipo, y salía adelante. Cuando eso se lo quitó de en medio, y además fue el PP el que se lo quitó de en medio, pues crearon el Intur, para seguir haciendo lo mismo, pero haciendo una empresa pública. También pasó con el INDEC.
otro acto parecido, que también da problemas a la hora de aprobar presupuestos, a la hora de hacer gestión, y tampoco conocemos exactamente qué es lo que hacen estas empresas públicas en la cuenta de resultados. Te digo una cosa, Luis, siendo el turismo casi la primera, entre comillas, industria de esta ciudad, eso es otra cosa, pero lo es. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. ¿Por qué no volvemos a la figura de un consorcio que no tiene presupuesto? Tiene que existir un ente que coordine a las distintas administraciones, que coordine con la colaboración con los particulares, con las asociaciones. O sea, tiene que haber un ente, se llame consorcio, se llame empresa, se llame X. Yo te digo la verdad, para mí eso es lo menos importante. Me preocupa muchísimo más que funcione. Eso sí que me preocupa. Sí, pero ahora mismo es un lastre para aprobar los presupuestos. Pues a lo mejor es un sistema de control, también puede ser. El Intur, bueno, sí. Lo hemos visto muy ahora simplemente, porque ha actuado en Fitur, pero hoy si no... Hoy simplemente ha servido para escenificar las disputas que hay dentro y que nos vamos a encontrar dentro de un tiempo en presupuesto, ya mismo. Pues entonces a lo mejor de todas formas, las empresas públicas hay que pensárselas, hay que repensárselas, su eficacia, porque se sustentan en dinero público y por lo tanto deben ser eficaces. ¿El consorcio de turismo no se sustentaba a través de partidas de dinero público? Sí, pero también gestiones que hacía el propio consorcio. Pero el consorcio, sí, pero si no se financiaba del ayuntamiento, ¿de dónde venían los fondos? Eran públicos. Hombre, pero tenía fondos de Junta de Andalucía, de Diputación, de Ayuntamiento. O sea, al final en el Intur todo va casado, claro, porque por ejemplo ahora en Fitur pues hemos ido de la mano de la Junta de Andalucía, del Patronato de Turismo. Bueno, Fitur es que es algo como He puesto el ejemplo de Fitur, cualquier acción. Pero vamos, que sea. te vuelvo a repetir lo mismo, a mí me da igual que se llame de una manera que de otra, mantecado por borón, si al final no falla, ¿qué más me da? La cosa es que funcione, eso sí que me preocupa, que funcione. Exactamente. El resto me da lo mismo. Bueno, y nos marchamos y dedicamos un ratito a hablar de política a nivel nacional. Adiós. No podía. Está la cosa. Quiero hablar política nacional e incluso internacional, porque estamos poniendo los límites fronterizos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que no sabemos dónde colocarlos. El ministro Ábalos está calladito. ¿Quién va a sacar las castañas del fuego a este conflicto nacional-internacional? Es un poquito de bochorno, ¿no? Un poquito de bochorno, bueno, que se diga una cosa, luego otra, y poco a poco se vaya viendo que es totalmente distinto lo que han dicho, que ha pisado suelo, que ha entrado, que ha obviado el pasar por los pasaportes, que ha entrado en una sala. Bueno, eso en el plano puramente escrito, pues sí, porque no se le consentía que pisase suelo español, pero tampoco tiene para pegarse un tiro en la sien, ¿no? Pero de todas formas lo importante es porque esa señora vino. Claro, esa es la idea, sabiendo que no puede venir, cómo toma la decisión de venir. Y cómo la reciben y cómo la llevan. Bueno, eso yo creo que al final nunca nos vamos a enterar de la verdad, porque hilando en otra cosa, en los Goya, y yo tengo un amigo que estuvo en los Goya, y me contaba de la gigantesca pitada que le dieron a Pedro Sánchez a la llegada. Bueno, en una ciudad como Málaga puede ser pero previsible. Pero nadie se ha hecho eco. Estaba así de cámara, La pitada fue monumental. Llegó, se paró, además me dijo, se paró en un paso de cebra. Se bajó, la pitada. No se ha dicho nada. Bueno, pues sí, la falta de transparencia que en algunas cosas demuestra no este gobierno, lo hacen normalmente casi todos, ¿no? Pues tampoco nos vamos a enterar nunca de la verdad a mí la verdad es que de la señora esta idea. Te digo una cosa, tanto me han molestado los cambios de opinión como la cantidad de tonterías que he oído por todas partes, porque me parece una estupidez todo lo que ha pasado con este tema. Yo soy agente de aduana, algo de aduana, muy poquito ya, porque hace mucho tiempo que no ejerzo, pero algo recuerdo todavía, ¿no? Y además tengo el defecto de tener buena memoria, algo recuerdo. Técnicamente no se considera que una persona entra en un país hasta que no pasa el control de pasaporte.
existe como se llama una zona de tránsito. Sí, pero no sé parece- si habéis parece oído que la alguna pa- vez... parece que la ha pasado. No, no sé, ¿y qué? Si estamos en lo mismo. No sé si habéis oído alguna vez gente que vive en los aeropuertos, hace poco salió una noticia en Bueno, hay noviembre una por hay ahí. una película Películas famosa. Exactamente, también. Hay una película películas. famosísima. Los in translation. Exactamente, los sin tierra que viven. Entonces, que venía un avión y su Territorio de transbordo. nadie. Y lo cierto es que se fue, o sea, no fue a las Cibeles, no fue a visitar el Museo del Prado, no estuvo técnicamente aquí. Entonces, yo de verdad, que utilicen eso para hacer sangre con las cosas tan importantes que tenemos pendientes, entre ellos, y volvemos al tema presupuesto, yo me parece de verdad tan tonto y tan absurdo estas cortinas de humo que no tienen ningún sentido. No creo que la cosa vaya por intentar desviar la atención, sino más bien es por la falta de transparencia que ha tenido el gobierno con este tema, una cosa que puede resultar muy tonta y que podría, entre comillas, haber pasado desapercibida. Una señora que no puede venir, viene, se la recibe, tal. Es el oscurantismo que ha habido alrededor de todo esto que ha generado también tantos memes y tantas bromas. Yo no lo veo más allá de un error. Un error además de colegial, pero que no tiene más, no tiene más ¿Que le puede chicha, costar no tiene el más... puesto a Ábalos? Yo creo que que Ábalos no. está muy callado. Yo creo que no. Cosas más grandes han pasado en este país y no ha pasado absolutamente sí me llamó la nada. atención cuando vi a Ábalos esa declaración. Dice, a mí no me echa nadie, ni me voy. Bueno, es un poquito chulesco, ¿no? Porque él le firma el decreto y lo echa el presidente y ya puede ponerse como se ponga. Pero en fin, yo creo que el problema es que esa falta de transparencia, ese ocultar determinada verdad, si podía haber hecho con toda tranquilidad, no hubiese pasado nada. Y que no que sea un culebrón, que llevamos un culebrón de Ábalos y de la señora esta venezolana que no, yo ya te digo, que casi no preferiría merecemos. estar oyendo hablar de los presupuestos en vez de hablar de Con lo esta que ha señora. costado formar gobierno, Con lo ¿cuánto que ha costado. costará? Y ahora perdernos en esta tontería, yo no ¿Cuánto entiendo costará? nada. Ya tenemos otro en cierne. Yo pienso que con no va los a costar catalanes. tanto, fíjate. Ya tenemos otro en cierne con los catalanes. Ahora con los catalanes El también. presupuesto, otro presupuesto nuevo, el de los catalanes. El de los catalanes. Pero el presupuesto. yo creo que no nos va a costar tanto trabajo, entre otras cosas porque la negociación de un presupuesto sí que tiene una enorme carga política. Y es una negociación que es un one-to-one, ¿no? Entonces yo creo que va a ser mucho más sencillo los presupuestos que formar gobierno. Creo que eso va a ir con más tranquilidad. Y luego, bueno, pues tenemos elecciones en Cataluña, tenemos presupuestos en Cataluña y, bueno, además todo calentito, ¿no? Está recién salido del horno. O sea que... De hoy. De hoy. Exactamente, de De hoy al hoy, mediodía. de hoy. Bueno, pues tenemos muchos temas calientes, patatas calientes que tendremos que ir abriendo. Tenemos semanas por delante para ir haciéndolo y para ir analizando la actualidad, así que si os parece hoy lo dejamos aquí y continuamos la semana que viene con muchos más asuntos de interés. Como tú quieras. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido, Nada, como cada miércoles, muy bien. Luis Carreto y Muchísimas María gracias, Fernández Mar. Pino, a disfrutar de la semana y a seguir leyendo periódicos, escuchando radio y viendo televisión para estar tan informados como lo estáis siempre, que es de agradecer. Muchas Muy gracias, bien, Mar. muchas gracias.